Comienza. Bueno, primero, buenas tardes. Venimos de la preparatoria técnica médica a hacer una entrevista. Y mi compañero aquí, Gerardo Iván Fajardo Briceño, mi compañero Michael Hernández. y yo, Gerardo González García. Bueno, para comenzar, ¿cuál es su investigación más reciente? Bueno, en lo que ha sido los años en los que he trabajado en investigación, me he dedicado a una línea, digamos, a un área de investigación que tiene que ver con el deterioro de las estructuras hechas de concreto y acero. Esas estructuras sufren varios deterioros durante su funcionamiento, durante su vida útil, y algunos de ellos provocan serios problemas. Entonces yo me he enfocado en esa parte. Últimamente estoy trabajando en algunos métodos que se implementan para tratar de prevenir que esos deterioros se produzcan en las estructuras. Es decir, por ejemplo, uno de los deterioros más comunes es la oxidación del acero. Muchos de nosotros hemos visto cuando pasamos a un lado de un puente, de una casa, que hay una mancha de óxido en la superficie del concreto. Eso es producto de la corrosión del acero. Entonces, ese es un deterioro común que se da en todas las partes del mundo. En algunas zonas se da mucho más incidentemente que en otras. Por ejemplo, en las zonas costeras que están expuestas al agua de mar, se da de manera más recurrente y mucho más agresiva. Y en algunas otras, como aquí en la zona metropolitana de Monterrey, no se da de tal magnitud, pero sí también incide en el deterioro. Entonces, últimamente estoy trabajando con algunos métodos o tratamientos que lo que buscan es tratar de que se prevengan esos deterioros. Prevenir, de alguna manera, el problema que se vaya a causar más adelante. Sí. La siguiente pregunta sería: ¿en qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en algo que, digamos, últimamente hemos escuchado y que a lo mejor ustedes también han escuchado, que es la nanotecnología. La nanotecnología es un área, una rama de la ciencia que se encarga del estudio de las partículas a nivel nanométrico. Son partículas muy pequeñas que pueden ser utilizadas para modificar propiedades que de alguna manera pudieran ser mucho más importantes que otras, ¿no? La nanotecnología ha entrado en el área médica, por ejemplo, para la fabricación de medicamentos, de algunos reactivos para los implantes, por ejemplo, en algunas partes del cuerpo. Y ya esa parte de la nanotecnología ya es una realidad en esas áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la parte de los materiales de construcción, que es donde trabajo en la parte de ingeniería civil, empieza a tener algunas aplicaciones. Una de ellas es introducir justamente esas partículas a nivel nanométrico en la estructura que ya está construida. Y esas partículas, una vez adentro, comienzan a tener una reacción, en este caso es una reacción química, y comienzan a llenar algunos de los poros que se encuentran en el concreto. Entonces, este llenado de poros lo que hace es que impide que agentes externos como el agua, algunas sales, penetren al interior y provoquen el deterioro que luego vemos. Entonces, básicamente de eso se trata el proyecto. ¿Y cuál sería el proceso de investigación en esa investigación? Bueno, la primera parte fue ver justamente cuál era la viabilidad de la utilización de estas nuevas tecnologías en el área de los materiales de construcción. La primera parte pues fue una revisión bibliográfica de lo que había alrededor de esto. Eso, digamos que es una búsqueda que se hace normalmente, es el primer paso que hay que dar antes de seguir con el proyecto. Entonces es una búsqueda bibliográfica en diferentes recursos informáticos, pueden ser algunas revistas electrónicas que están dedicadas al área,
o puede ser algunas tesis que se hayan hecho en diferentes grados en otras partes del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso estableces qué se puede hacer con esas partículas en esta área de los materiales de construcción. Posteriormente estableces una experimentación, ¿no?, en base a una hipótesis que tú te formulas, es decir, tú dices, ¿será posible que esas partículas entren a la estructura del concreto con el acero y que posteriormente reaccionen para tapar los poros? Sí. Es una pregunta que te haces tú como una pregunta de investigación. Entonces luego está establecer una experimentación para lograr probar si esa pregunta se aplica ahí, y la respuesta consecuentemente nos da idea de cómo se movieron los resultados. Entonces estableces un esquema experimental en base a eso, y luego vas probando, ¿no? Vas haciendo pruebas y vas regresando otra vez, vuelves a hacer otras pruebas, y es una cuestión de estar haciéndola, probando, ¿verdad? Si realmente lo que estás pensando es lo que se lleva a cabo. Lo haces varias veces hasta que ya de alguna manera determinas que ya es algo que está probado. Se analizan los resultados, se discuten, se comparan con otros resultados que se hayan obtenido a lo mejor en otro lado, y se sacan las conclusiones. Pero a partir de ahí puedes autoevaluar el proyecto y decir ahora por dónde te puedes ir, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tipo de método es el que abarca su investigación? Pues en particular es el método científico, ¿no?, como tal. Siempre, bueno, cualquier tipo de investigación debería de ocupar el método científico, y pues es justamente aplicar toda la serie de pasos que hay que observar ahí, ¿verdad? E ir hasta la justificación de por qué ocurren las cosas, ¿no? Sí. Muchas de las veces no es sencillo porque requiere de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que les acabo de mencionar, pues viene de un área nueva, que es la nanotecnología, en un área relativamente más convencional, que es la ingeniería civil, los materiales de construcción, y áreas que tocan parte de la química, de la ingeniería química, ¿no? Entonces, la conjunción de todo eso es donde surge hasta cierto punto una complejidad, pero se resuelve con la integración de un equipo de trabajo que está alrededor del proyecto y que está formado por diferentes personas de formaciones del área química, del área de la ciencia de los materiales, del área de ingeniería civil, mecánica, etc. Entonces se conforma de esa parte. ¿Y cuál sería el estado actual que tiene esa investigación? Digamos que ya esta investigación la iniciamos hace aproximadamente unos 4 años. Fue algo totalmente nuevo aquí. Llegamos a una etapa en donde ya se comprobó la viabilidad de hacerlo. Claro, a nivel laboratorio. Es decir, lo que hacemos, representamos estructuras en pequeñas muestras, ¿verdad?, que son también hechas de cemento, de agua, en realidad concreto con acero, pero en laboratorio. Pues a nivel laboratorio ya se comprobó que eso podría funcionar. Entonces la siguiente etapa ahorita es ya escalar eso a especímenes más grandes que representen a lo mejor secciones ya de a lo mejor de una columna, ¿verdad?, una sección mucho más real, y tratar de aplicar ese procedimiento ahí, ¿verdad?, con todo lo observado en un laboratorio, para ver si funciona realmente ahora sí en un ambiente mucho más realista y con las condiciones que tiene un medio natural, ¿no? Sí. Entonces estamos ya en la etapa de la aplicación. Ahora aquí hay que decir que paralelamente en esa etapa estamos viendo la otra parte, ¿verdad? Se menciona fácil decir que ingresan, que reaccionan, pero ¿cómo hacemos que ingresen? Eso es donde hay que hacer una conjunción con lo que se hace realmente en la obra, ¿verdad?, con lo que hacen los ingenieros civiles, de qué elementos disponen para poder hacer eso. Entonces tratar de apegarnos a esos procedimientos es también parte de donde estamos ahorita, ¿no? Desarrollar un procedimiento que sea fácil de aplicar y que dé los resultados que tenemos en el laboratorio.
Y en esta investigación, ¿ha tenido colegas quienes han participado? Sí, bueno, aquí iniciamos en un grupo que estaba conformado por 3 investigadores, vamos a decir. En el transcurso de ellos se fueron incorporando estudiantes de nivel de maestría y ahorita tenemos ya estudiantes de maestría y de doctorado. Entonces somos un grupo que está conformado alrededor de unas 5 a 6 personas, ¿verdad? Donde tenemos, como les mencioné, ingenieros químicos, porque nosotros partimos desde la obtención de las nanopartículas por un método que se denomina de síntesis, método Solgel. Entonces vamos desde la parte química para obtener las partículas y luego la parte que incluye la incorporación a las muestras, ¿verdad? Hechas de cemento. Ahí tenemos ingenieros civiles, también ingenieros químicos, tenemos ingenieros mecánicos, tenemos algunos ingenieros en materiales, ¿verdad? Que son los que conformamos el equipo de trabajo. Ya cuando se concluya la investigación, ¿usted qué resultado esperaría? Mira, en la primera etapa lo que hacemos es, al obtener los resultados, hacemos una divulgación de los resultados, es decir, todo lo que hemos obtenido se plasma en las tesis que desarrollan los estudiantes de maestría y doctorado, pero también en la difusión en congresos, por ejemplo, en algunos simposios, donde vamos y presentamos los resultados y son discutidos ahí con otros expertos. Posteriormente, la otra parte es la publicación de lo que se denominan artículos científicos en revistas, ¿verdad? Para la divulgación. Una vez que se comienza a hacer eso, tú empiezas a tener retroalimentación de lo que has obtenido y posteriormente el siguiente paso es, ahora sí, hacer una transferencia tecnológica de lo que obtuviste. Todo investigador, digamos, lo que busca un investigador al final de los resultados es que pase a una transferencia de tecnología. ¿Sí? O sea, es decir, que lo que tú obtuviste como resultado de un proceso científico pase a constituirse en un desarrollo tecnológico, que podría ser un procedimiento innovador, nuevo, que se implemente, que busque mejoras en resultados, y como les digo, ¿verdad? Que siempre sea un bien pues, que impacte en la sociedad. Como en este caso, ¿no? Podemos tener estructuras igual construidas de los mismos procedimientos, pero que aplicando este tratamiento pueden funcionar o pueden tener una vida mucho más larga, ¿no? Sí. que lo que normalmente tienen, ¿no? Bueno, ya por nuestra parte sería todo. Gracias por su tiempo y su colaboración. No, gracias a ustedes, al contrario, pues, cuando quieran, aquí estamos para volver a pues a recibir los que vengan, ¿no? A visitarnos por acá. Gracias.